En estos tiempos que corren, estoy viendo con preocupación un fenómeno que ha empezado a coger fuerza en los últimos años, la equidistancia. La definición de equidistancia es simplemente igualdad de distancia entre dos o más puntos o cosas. Ser equidistante respecto a dos puntos en sí mismo no es algo malo, pero como pasa con todo en la vida, se puede hacer un uso pernicioso de la equidistancia. Si eres español, habrás visto un caso muy común y muy reciente: la equidistancia de la mayor parte de la casta política entre la banda terrorista ETA y sus víctimas. Si no eres español, te puedo poner otro ejemplo: la equidistancia entre palestinos e israelíes. Todas las religiones son malas, Hamás es igual a Israel. Me mantengo equidistante. Al final, esta equidistancia se traduce en que personas de supuesta moral superior mantienen una postura equidistante entre la víctima y el verdugo. Postura que, lo que son las cosas, favorece siempre al verdugo. Y lo más sorprendente es que si tiras mucho de la lengua a los equidistantes, descubres que su repulsa equidistante a todas las religiones se traduce inexplicablemente en una extraña simpatía por el Islam, o que la equidistancia entre ETA y sus víctimas se acaba convirtiendo en que la banda terrorista libraba una legítima lucha contra el Estado opresor español, y si mató unos cuantos niños por el camino, pues es cosa del pasado. Hablemos de Franco, que es de rabiosa actualidad. Por eso decía antes que es un uso pernicioso de la equidistancia, muy pernicioso. Un buen disfraz de moralidad para seres amorales. Os cuento esto porque hay otro tipo de equidistancia muy artificioso que se está gestando en Hollywood desde hace unos años. Y no creo que por casualidad haya cogido muchísima más fuerza con la llegada del movimiento woke. La equidistancia sexual entre el niño y el adulto. Se sexualiza y se vuelve adulto al niño, mientras que se infantiliza al adulto. Ni el niño es tan niño, ni el adulto tan adulto. Este planteamiento solo beneficia a alguien realmente: al pedófilo. Quienes sigan mi canal puede que sepan o que recuerden que desde la crítica de The Batman llevo denunciando que Hollywood es un nido de pederastas. En varias de sus películas puede ver claramente los patrones de esta conducta aberrante y el horrible plan para colarnos la pederastia como una variante más del colectivo LGTBIZGT Super. Mientras tanto, otros canales anti-woke estaban hablando de cosas chulísimas que monetizan muy bien. Yo mientras tanto denunciaba muchísimas cosas que estos canales directamente no habían tocado en su momento y realmente no han tocado aún. Pero cuando afirmé en varias ocasiones que Hollywood estaba plagado de pederastas y que la estrategia de los wokes era literalmente matar de hambre al contrincante, fui tildado de lunático. Actualmente, todas las advertencias que he dado han resultado ser ciertas. Esto me lleva a pensar que los verdaderos negacionistas de esta era son los wokes, y que cuando me llaman loco o cualquier otra barbaridad, simplemente me están acusando de herejía. Fue irónico que mientras mi canal estuvo cerrado unos meses en los que se libró una batalla encarnizada que me llevó a enfrentarme a YouTube y a la MPA, todo lo que advertía en mis vídeos saltó por los aires. El desaprensivo de Bob Iger destapó accidentalmente la propensión de la MPA a la hora de matar literalmente de hambre al disidente. Fue casi enternecedor ver cómo el Hollywood woke se devoraba a sí mismo y cientos de wokes padecían las propias políticas que habían ayudado a implementar. Me gustaría pensar que los wokes se pueden haber dado cuenta de que los tiranos suelen devorar a sus cachorros, pero eso es ser muy optimista. Por cierto, Bob Iger, el actual CEO de Disney, volvió a Disney tras su intento fallido de postularse como candidato para ser el presidente de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. Da miedo pensar qué puede hacer con un país un hombre que disfruta tratando de esclavos a sus propios empleados. Y esto me lleva al punto de la pedofilia y a la película que nos ocupa. Porque en esas mismas fechas en las que Bob Iger se estaba cubriendo de gloria, se estrenó Sound of Freedom, la película que hizo notoria la otra gran lacra woke, la pederastia. Y agárrense porque estamos ante la primera y posiblemente única película de este año que es 100% anti-woke. Pues ya vamos con Sound of Freedom, o Sonido de Libertad como se la conoce en otros países. En esta ocasión voy a hacer algo diferente de lo habitual. Voy a hacer una valoración de la película sin spoilers,
porque aquí considero que es importante no desvelar la trama, ya que al fin y al cabo Sound of Freedom se trata de un thriller basado en hechos reales. Y por otra parte voy a comentar lo que ha significado la película, que es donde realmente reside la verdadera importancia de este título. Valorando Sound of Freedom desde una perspectiva puramente cinematográfica, estamos ante un thriller que toma como base acontecimientos reales. Siendo honesto, de no ser en esta época en la que desagradablemente nos ha tocado vivir, esta película debería haber sido simplemente un buen título. La típica película que disfrutas en el cine, salvo que tengas pretensiones de ver una obra maestra y que no te importaría volver a ver dentro de unos años. Si esta película se hubiese estrenado en los 80s o en los 90s, hubiese sido uno de tantos buenos thrillers que se estrenaron en aquellas décadas. No digo esto para denostar Sound of Freedom, que quede claro. Mi comentario va en otra dirección. Sirve para demostrar hasta qué punto Hollywood y la corrección política han degenerado todo el sector, ya que algo que en otras épocas hubiese sido un título más a sumar a la biblioteca de cualquier aficionado, actualmente ha sido caos y pandemonio para Hollywood. Lo más interesante de este caso es que si se trata de calidad cinematográfica, otro gran thriller anti-woke basado en hechos reales no causó ninguna polémica pese a ser ligeramente superior a Sound of Freedom y ser un título más fuerte, crudo y atrevido. Hablo de la película Holy Spider, que fue estrenada el año pasado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cintas? Que una fue completamente opacada, mientras que la otra logró tener una publicidad enorme gracias a un genial golpe de marketing. Las pocas películas no woke o anti-woke que llevaba viendo desde 2022 tenían la aterradora característica de que gozaban de una promoción inexistente por parte de prensa, youtubers y salas de cine. Así los wokes podían presumir alegremente de que lo que no era woke no interesaba. Estaba claro que aquello era falso. No puede interesar aquello que no existe. El Hollywood woke había logrado hacer un shadowban en la vida real a muchas cintas, pero todo esto cambió con Sounds of Freedom. Volviendo al título, me llama la atención que los tres actos que habitualmente posee una película están muy divididos aquí. Con divididos me refiero a que están tan sumamente marcados unos de otros que literalmente tienen su propia personalidad y hasta su propia trama. Ni siquiera visualmente se parecen mucho, y eso que cada acto de la película desencadena al siguiente. Aparte de la lucha con la pederastia en todas sus formas y colores, solo hay una trama que vertebre los tres actos. Si te pongo 10 minutos del primer acto y otros 10 del tercero, parecería que estás viendo dos películas distintas, pero la transición entre los actos sucede de forma orgánica. Para explicarlo mejor, ¿nunca os ha pasado que estáis en un sitio y días después acabáis en otro por diversas razones y casi no sabéis cómo habéis terminado allí? Pues esto, en clave de thriller, es el espíritu narrativo de esta película. Aparte, el título tiene buena fotografía, buen guión y buena dirección, pero donde destacan muchísimo es en el plano actoral, con Jim Caviezel directamente mimetizando a Tim Ballard y Bill Camp haciendo un trabajo excepcional como un tipo al que conoceremos como vampiro. Y este es posiblemente el personaje más incómodo y políticamente incorrecto de la película, ya que se trata de un mafioso y pederasta redimido que un buen día decidió parar y enfrentarse al tipo de maldad que él mismo representaba. También es muy destacable Jessica Borrotto Perryman mostrando la cara amable y bonita de la pederastia y el tráfico de menores, lo que hace de ella alguien aterrador. Otra cosa a destacar es que a diferencia de muchas películas del Hollywood moderno, el casting de secundarios está muy bien trabajado. Hay más cosas que debo decir. Por ejemplo, en la película vemos cigarros, alcohol, armas y todo esto en ambientes mafiosos e incluso en otros ambientes normales. Algo que no tendría mérito alguno de no ser, una vez más, por la era en la que vivimos, ya que los wokes están empeñados y obsesionados con eliminar completamente el tabaco y las armas de fuego, no sea que financian al Partido Republicano. Otra cosa que se ha dicho de la película es que es muy fuerte o dura de ver. Mi opinión es que no. Toca temas muy duros, pero visualmente lo trata con mucha delicadeza. La clave está en que buenas actuaciones y sugerir al espectador lo que está pasando con una buena narración son los valores para que creas que estás viendo algo horrible cuando realmente no te muestran gran cosa. Es la imaginación del espectador sobre lo que está pasando la que hace el resto. Así que concluyendo, recomiendo Sound of Freedom como película al margen de todo lo que puede significar a nivel político. Pero ahora vamos con lo importante, lo que representó Sound of Freedom para el Hollywood woke. En la versión española de Sound of Freedom, cuando terminas de ver la película en los cines, Jim Caviezel, el mismísimo Jesucristo, a modo de escena postcréditos, apareció para pedir a los asistentes que hiciésemos algo por esta película, que nos pasaba el testigo. Tengo que reconocer que aun siendo de izquierdas y agnóstico, si Jesucristo me pide un favor, no se lo voy a negar.
Esta película, dirigida por Alejandro Monteverde, estuvo secuestrada por Disney durante muchos años, quien tenía un interés increíble en que esta película no saliera a la luz. Disney, la compañía antaño familiar que está interesada en los niños. Bueno, hay que ser sinceros, actualmente sigue interesada en los niños, pero de otra forma mucho menos recomendable y mucho menos sana, por no decir ilegal. La odisea que enfrentó a Alejandro Monteverde contra Disney, si la narrase aquí, tendríamos un vídeo de 3 horas, así que es mejor dejarla para otra ocasión. Pero aquí va lo interesante. Tras conseguir escaparse de las garras de Disney, la película no solo fue secuestrada y salvajemente boicoteada por Disney, sino que también es sabido que Amazon, Netflix y otros muchos no quisieron distribuir la cinta. Existen rumores de que otro pudo ser Warner. Estamos hablando aquí de un boicot que demuestra hasta qué punto realmente todas las grandes compañías de Hollywood son la Motion Pictures Association, la infame MPA, y el interés de una cabeza de la hidra es el interés de todas las demás, porque todas son la MPA. No se han mencionado sus nombres, pero apuesto mucho a que Alejandro Monteverde también debió hablar con compañías como Universal o Sony cuando intentó distribuir inútilmente la película, hasta que llegó el gran golpe de efecto. ¿Qué golpe de efecto fue ese? Que tras conseguir recuperar la película decidieron estrenar el título el 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos. Y el boca a oreja hizo el resto. En España perdimos una oportunidad terrible porque la estrenamos justo el día antes de la Hispanidad, cuando lo suyo hubiera sido estrenarla el día mismo de la Hispanidad. Pero en fin, la intención fue arrimarse. Aunque hay que tener en cuenta que la distribuidora de esta película en España es la muy progre a contracorriente. Ahí dejo el dato. Cuando la película se empezó a convertir en un éxito mundial que arrasó completamente las últimas entregas de Indiana Jones y Misión Imposible, empezaron a surgir montones de medios acusando a la película de ser de extrema derecha. No se centraban en los niños, no se centraban en nada. Como apunté antes, la película estaba demostrando algo que el Hollywood woke temía muchísimo, que si estrenabas una película anti-woke y la gente era consciente de su existencia, dicha película arrasaba. Todas las grandes películas anti-woke que fueron brutales fracasos en taquilla fue porque nadie se enteró de su existencia. Una vez estrenada la película, tanto en Estados Unidos como en España, montones de medios de izquierdas afines a Hollywood atacaron salvajemente la película, acusándola de estar ligada con la extrema derecha, de ser conspiranoica, etc. He leído actualmente ya 15 artículos de este tipo. Ninguno aporta pruebas de nada de lo que dicen, convirtiéndose directamente en negacionistas. De hecho, reto a alguien a que me aporte pruebas de que lo que dicen es cierto. Se centran en pura semántica. Por ejemplo, el artículo de Fotogramas que habla de la película y la vincula con la extrema derecha y Donald Trump dice que la película no sufrió ningún tipo de boicot por parte de Amazon y Netflix, porque semánticamente no se ajusta a lo que ellos entienden por boicot. Esto es muy sencillo. Intentan usar otras palabras para que la realidad sea otra. Fotogramas dice que no hubo boicot, pero si ninguna de las majors quería distribuirla y estuvo 5 años secuestrada, yo creo que eso sí se puede llamar boicot. Lo que pasa es que si no lo llamas así, supuestamente no fue un boicot. Es como cuando YouTube me decía que a mí no se me aplicaba un shadow ban, pese a que se cumplía con mi canal todos los requisitos del shadow ban, pero no se le podía llamar shadow ban. Me recuerda mucho cuando en The Walking Dead llamaban a los zombies caminantes. Según el Hollywood woke no son zombies porque se les llama caminantes sino zombies, a pesar de que todos sabemos que son zombies. Pues este manejo perverso de las palabras es exactamente eso. Como decía antes, medios como Fotogramas y muchísimos más tachan a la película de estar vinculada con la extrema derecha. Fuente de esto, la que está al lado de su casa. No se sabe más. El hecho de que tantos medios dijesen que no había que ver la película fue algo indispensable para que la película fuese un triunfo. Pero esto me lleva a una pregunta gravísima. Hollywood intentó por todos los medios que la película no saliese a la luz y desvirtuarla como diera lugar. Una película que denunciaba la pederastia. ¿Por qué Hollywood no quiere que se hable de la pederastia? Hollywood, que presume de estar comprometido con todas las buenas causas. Yo tengo una teoría. Si no quieres que se hable de la pederastia, es porque dicha pederastia de alguna manera está vinculado contigo
o que se hable de ella te perjudica. Si no, ¿qué puñetas te importaría? Si haces en Hollywood 20 películas diciendo que el tabaco es malo, que las armas de fuego son malas, Hollywood no tendría ningún problema, porque Hollywood no está vinculado con esas cosas. Creo que entendéis por dónde voy. Hasta pasó una cosa muy graciosa. En España, Neutral habla de un bulo en el que se dice que Mel Gibson afirma que quieren matarlo por exponer una red de pedófilos. Esto es muy simpático porque es un uso perverso de la información. El bulo que menciona Neutral es anterior a 2020 y Neutral saca ahora la noticia para que lo asocies con la información veraz que está saliendo sobre Sound of Freedom o declaraciones recientes sobre este tema, porque qué casualidad, una de las puntas de lanza que ha tenido Sound of Freedom recientemente ha sido el mismísimo Mel Gibson. Pero no es el único que se sumó al carro. Otro es Mark Wahlberg, quien afirmó que Hollywood tiene una enorme red de pedófilos y calificó a estos tipos como psicópatas enfermos. Y también recalcó algo muy evidente, que existe una cultura del silencio que se debe principalmente a lo que yo mismo apunté antes. Si hablas, te quedas sin trabajo, te matan de hambre. Supongo que los medios progres dirían que no hay censura porque no hay censura explícita. Simplemente la gente que habla misteriosamente y sin que tenga nada que ver se va a la puta calle. Supongo que ahora mismo Mark Wahlberg también estará en riesgo de estar ultra cancelado. También hay que recordar que desde un lejano 2016 el mismísimo Frodo Bolsón, Elijah Wood, lleva denunciando que Hollywood tiene un enorme problema con la lacra de la pedofilia. Alguien famoso por ser un hobbit es quien irónicamente denuncia el abuso contra los más pequeños en la vida real. Elijah Wood en nuestro mundo también ha sido un pequeño valiente que se ha enfrentado al Mordor de esta era, Hollywood. Para concluir sobre este tema, hay que dejar claros los dos puntos. Sound of Freedom demostró que las películas anti-woke funcionan en taquilla si la gente conoce su existencia, y esto es muy importante porque ha roto completamente uno de los grandes dogmas de fe de los wokes, cuya ideología perversa para mí es como una religión muy degenerada. Y el otro punto mucho más importante es que ha demostrado que Hollywood tiene una red de pederastas atroz e inmensa, con gente muy poderosa metida adentro, que realmente odian a los niños. También me ha sorprendido cómo sus argumentarios contra la película eran simplemente que están locos, que son unos conspiranoicos, que son unos dementes. Como dije al principio de este vídeo, es la forma en la que simplemente te llaman herejes. Y para mí una de las cosas más aberrantes es abusar de los más indefensos, tanto física como mentalmente. Y para un degenerado la víctima perfecta es un niño porque es lo más indefenso posible. Así que yo recomiendo a cualquiera que me esté escuchando que vaya a ver Sounds of Freedom. Y también tengo un recadito para Hollywood. Sois tan totalitarios que si os hubieseis quedado callados cuando se estrenó Sounds of Freedom, pese a vuestros esfuerzos porque no se estrenase, no os hubiese pasado nada. Vuestra indignación y furia porcina con la que atacasteis la película fue lo que delató que estabais metidos en el ajo. Porque nadie entiende por qué había tanta ira contra una película cuya carga no es tan grande. Supongo que una película que denuncia la pederastia de que tanto os gusta y encima el héroe real era un héroe cristiano, tuvo que ser más de lo que pudierais soportar. Solo espero que esto no sea un punto de inflexión para que Hollywood recrudezca su atroz censura tal y como me estoy temiendo, sino que sea un punto de inflexión para que más gente se atreva a hacer películas directamente anti-woke, sean de izquierdas, derechas o liberales. La cultura woke es malévola y perniciosa, pero wokes, os digo una cosa. No os hagáis ilusiones. Gente como yo seguiremos aquí, plantándoos cara un día más a vosotros, a los equidistantes y a los farsantes que hay en el sector.